y hoy estamos pues muy contentos y muy pues también felices de tener justamente esta conversación que se da en el marco también pues digamos de la activación de nuestra agenda cultural. Pues con Ramón tuvimos ahí una conversación a inicio de año sobre justamente pues sobre este nuevo libro que además tiene unas versiones, unas ediciones, como son unos números limitados también, de La Trocha que no termina, y pues también muy felices de recibir al profe Francisco aquí, que hace rato no lo veíamos. Y que bueno, sabemos también que pues, es bien importante también para este año que se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz, pues también evaluar y también tener estos espacios de conversación de qué ha pasado luego de esa firma, de un reclamo insistente también, pues de esos firmantes y de esos excombatientes frente a los incumplimientos de la implementación del acuerdo, pero también frente a la reorganización y seguramente la transformación y la creación de nuevos grupos armados en el país. Y esto un poco pues también como que en la conversación con Ramón hablábamos, bueno, esto que tiene también que decirle a Bogotá, y en esto somos un poco insistentes porque no somos el centro nacional, y porque este centro tiene una misionalidad también de pensar que esos problemas que pasan a nivel nacional, como que también son leídos que en Bogotá no pasa, ¿no? Como que aquí no pasa nada, aquí es otra cosa, y que eso no tiene una incidencia acá, y un poquito pues hoy la conversa pues también va orientada como hacia eso. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. No sin antes decir que este trabajo pues de Ramón también es una invitación. Primero creo yo que es una invitación y ahora podemos pasar el libro, ¿verdad? Este es el tomo que nos dejaron para acá, para el centro, entonces lo podemos pasar para que lo chismoseen. Y es que primero es una provocación, digamos, fotográfica, como muy impactante también de lo que pasa luego de esa implementación en muchos lugares, incluido Bogotá, pero también tiene unos preámbulos, como cada especie de capítulo que son medio narrativos, medio etnográficos, medio periodísticos. A mí me parece que ahí también hay una hoja de ruta que es bien interesante. Y entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Yo los voy a presentar antes de. Entonces, pues hoy nos acompaña Ramón Campos Iriarte, que es autor pues, de este libro de La Trocha que no termina. Es periodista y documentalista con más de una década de trabajo enfocado en conflictos sociales y medioambientales, especialmente en las Américas. Y pues con gusto tenemos al profe Francisco Gutiérrez Anín, que es antropólogo y PhD en ciencias políticas, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, puntualmente pues en el IEPRI, que es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, y es el director del Observatorio de Tierras. Entonces vamos a arrancar un poco pues esta conversación, Ramón. Yo quisiera como arrancarla como con esa crónica que viene acompañada como una carta de navegación, ¿no? Y cómo estas crónicas nos dan unas coordenadas para entender cómo se ha transformado el conflicto armado en Colombia en la última década. Bueno, pues gracias a todos por venir y por desafiar el clima y el trancón, y al profe Francisco pues por aceptar también la invitación, y a Andrea por abrir el espacio también. Yo creo que pues la invitación al profesor no es fortuita. Digamos que este libro se enmarca en los 10 años posteriores a la firma del acuerdo de paz, más o menos, un par de años antes, pero digamos hasta ahora. Y yo pues digamos que recordé que de las lecturas que primero empezaron a hablar de un nuevo ciclo en la violencia, pues fue el libro que publicó el profesor en el 2010, 20, eh, y que ya desde ese momento estaba hablando como de un nuevo ciclo, o la posibilidad de un nuevo ciclo de violencia en el país, ¿no? Con una periodización que caracterizaba dos ciclos anteriores, que era el de la violencia con B larga y el del conflicto armado, que caracterizó pues como la lucha insurgente y contrainsurgente de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces pues de ahí
pues sale muchas de las ideas, digamos, de ver en el territorio cómo se está peleando esta nueva etapa del conflicto. Ya tenía como cierto soporte académico, teórico y de observación en textos como el del profesor. Entonces, digamos que ese es como el marco temporal, político y material de las crónicas que están en ese libro. Y pues bueno, esa es como la introducción, digamos, temporal a lo que contiene el libro. Bueno, pues yo creo que ahí hay un punto que nos interesa también, justamente por lo que dice Ramón, pero también por el recorrido del profe, y es justamente, pues digamos, como que un poco en este libro lo que sucede es que hay como también esa fotografía nos habla también de la magnitud de ese digamos, de ese rearme en muchos lugares de Colombia. Y justamente, pues digamos, yo sí quiero como ahondar en un punto que es, estas fotografías hablan de esa dimensión, pero también del drama, como que es lo que son ahora las disidencias, estos reajustes en los grupos, justamente esto también como tiene pues unas dolencias también en el drama humano, ¿no? O sea, como que esto es una cosa que se recicla y se recicla. Y yo quisiera preguntarle al profe cuáles son como esos principales vínculos entre el fenómeno de las disidencias y las ciudades, por ejemplo. Entendiendo también que en muchas ciudades, por ejemplo acá en Bogotá, hay fenómenos que incluso lo hablábamos con Ramón al principio, cuando trajo la propuesta del libro, que tiene que ver con el reclutamiento de jóvenes, que tiene que ver con un fenómeno que está pasando en Bogotá, que es bien particular sobre ese reclutamiento, pero también Bogotá como un lugar donde ocurre el lavado de activos, pero también en Bogotá como un lugar donde el narcotráfico y un montón de cosas tienen otras manifestaciones, ¿cierto? Y quisiera preguntarle como qué otros elementos se destacan para pensar ese vínculo entre las disidencias y las ciudades, como esto que vemos en ese drama humano, que tiene también que ver con esas ciudades. Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer al centro de su directora la amable invitación. Quiero agradecerle a Ramón la invitación. No sé si grato o inquietante, seguramente las dos, comentar el libro del hijo de un viejo y admirado amigo como es Yesid. Sí, ya cuando los hijos de los amigos empiezan a producir intelectualmente, uno dice, ¿qué está pasando? Déjenme comenzar diciendo que este es un libro muy poderoso y recomendarlos que se lo consigan. Porque primero está parado, digamos, sobre una tradición colombiana muy bonita, muy importante, que es hacer la crónica de ese mundo no bogotano. De hecho, ese es el trabajo intelectual más importante del padre fundador de la Universidad Nacional de Colombia, y que se llama La Peregrinación de Alfa. Y después pasamos por toda una serie de estaciones intermedias hasta Molano, y ahorita Ramón coge la antorcha con un elemento adicional que usted mencionaba, y es el de la fotografía. Sí. Digamos, lo hace particularmente cercano al lector, y son fotografías todas en blanco y negro, muy severas, muy duras, que yo creo que tienen dos aspectos. Digamos, naturalmente eso toca echarle una ojeada adicional, pero pues yo me leí el libro, que me lo dejaron realmente no fue difícil, hace un par de días. En primer lugar, muestran ese dolor al que su merced se refería, pero también humanizan a la gente, ¿sí? O sea, muestran por ejemplo, combatientes del ELN sobre todo, no tanto de las disidencias de la FARC, etcétera. Y no son unos tipos caricortados que vienen del infierno, etcétera, sino son muchas personas del común que salen de la entraña social, naturalmente no la representan, ¿sí? Pero digamos los hacen menos ajenos. Entonces, pues realmente es un libro poderoso que muestra cómo se está cocinando, digamos, realmente a fuego no tan lento, el tercer ciclo del conflicto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Bogotá? Yo creo que
como tres cositas. Eso. La primera es que, digamos, el anterior ciclo del conflicto fue muy rural. Sí, a uno siempre le sacan las objeciones, no, pero había guerrilla en Cali, en Bogotá, y se tomaron a Florencia. Pero digamos, el gran escenario del conflicto, digamos, del primer y del segundo ciclos, de hecho, fue rural y cuando uno ve, digamos, los grupos armados, las fuerzas con las que se articulaban, eran fuerzas sociales rurales, ¿sí? El campesinado, los terratenientes en el caso de los paramilitares, etc. Estas nuevas fuerzas han cambiado mucho. Primero, pues porque obviamente el país, entre otras cosas, por el efecto del conflicto armado, se ha urbanizado bastante. Efectos económicos, pero también del conflicto armado. Y en segundo lugar, porque la naturaleza de la guerra también ha cambiado. Entonces, por ejemplo, hay unas fotos de unos disidentes de las FARC y a mí me dejaba muy impresionado. No tenían un uniforme, eso en las FARC del viejo estilo, eso era un crimen de lesa revolución, eso no se podía hacer. Entonces, no tienen un uniforme, varios con arma corta, eso tampoco era, en moto, por ahí con... Entonces, digamos, mucho del esfuerzo de estos nuevos grupos se ha movido al casco urbano. Fernán González el otro día decía que había un contraste grande entre los paramilitares y la guerrilla, que la guerrilla se quedaba en las áreas rurales y los paramilitares en el casco urbano. Eso ya se disolvió y los distintos grupos tienen una relación mucho más flexible y complicada, todavía no bien entendida, entre los espacios rurales dispersos, como dice el DANE, y el casco urbano. Y por otra parte, creo que un segundo factor bien fuerte es que, digamos, parte del énfasis de la acción violenta se ha movido de los pequeños poblados a las ciudades intermedias. ¿Sí? Entonces, ahí todavía no está Bogotá. Y hay un tercer elemento, ¿sí? Un tercer elemento, y que verdad que incluso eso hay que contestarlo un poquito con la introspección. ¿Por qué estos grupos nos parecen tan raros? Sí, el otro día yo estaba oyendo una académica que creo que no entendía nada del conflicto y decía, ¿y esto por qué le parece tan extraño? Y decía, no hay que ser nostálgicos del anterior ciclo del conflicto. Yo le decía, pero claro que no hay que ser nostálgicos. De hecho, los patrones de violencia de estos nuevos grupos son menos duros que los anteriores. Piensen en los ataques, por ejemplo, a los poblados por parte de las FARC o las masacres por parte de los paramilitares en relación con los gaitanistas y los conquistadores de la sierra. Lo que me parece que sucedió es que entre 2002 y 2016, que fue como el momento cumbre, realmente hubo una ruptura muy dura del mundo intelectual, académico y universitario con los grupos armados. Se había comenzado desde hacía rato, pero no se había culminado. Y en un periodo muy cortico, históricamente muy cortico, pero que a nosotros se nos hizo larguísimo, digamos como entre el plebiscito y yo no sé, el estallido social, algo así, los grupos armados realmente salieron de las universidades, salieron de la academia, ¿sí? ¿Cuál es la gran teoría de Mordisco? ¿Sí? Si a mí me preguntan qué teórico tenía las FARC, yo les puedo nombrar 2 o 3, ¿cierto? Tenían sus ideólogos, Jacobo Arenas, tal. ¿Qué teóricos tenía el ELN? ¿Sí? 2, 3, gente con rollo. Los paramilitares que precisamente se criticaban a sí mismos por no tener voz, construyeron equipos en distintas universidades. A propósito, ahorita que hay este tongo en la Universidad de Antioquia, formaron su gente. Ustedes pueden leer, hay un texto de hecho de altísima calidad. Citan a casi todos los analistas sociales de Colombia, a Bobby o a Marx lo citan, que se llama El Tercer Actor. Sí, es un texto firmado por Carlos Castaño, pero evidentemente encargado de intelectuales competentes.
Los nuevos grupos no tienen eso, ¿sí? Los nuevos grupos no tienen eso. Están en una etapa telúrica, compleja, etcétera. Y salir de esa etapa, digamos, todavía muy gaseosa, muy telúrica, muy inicial de formación, implica pasar por el mundo universitario y de producción intelectual. No tienen otra. Y lo están tratando de hacer. Lo están tratando de hacer y uno ya ve con algunos éxitos y con algunos pinitos que empiezan a hacer esfuerzos para interpretar esta nueva realidad, que es nueva, y esta realidad global que de pronto se movió, y están empezando a entrar, digamos, en el mundo de la producción de las ideas y hacer debates ahí. Y en la medida en que tengan éxito, van escalándose también en sus formas organizativas, etcétera. Porque es que fíjese, y eso es un debate que tengo permanente con tipos como Cálivas, etcétera. La violencia requiere de ideas, no tiene otras. Ustedes, por ejemplo, piensen en la guerrilla, la de lejos, la guerrilla más exitosa del segundo ciclo de violencia que fueron las FARC. ¿Y de dónde salió su éxito? Salió de una forma de organizar que estaba anclada en el viejo mundo comunista soviético. ¿Sí? Del comisario político, de la célula, de la estructura guerrillera, en una teorización militar que salió también de un equipo de cuadros políticos que ellos tenían a la mano, que digamos correspondían al mundo en el que vivieron, digamos sus ideas correspondían bien al mundo en el que vivieron para organizar una rebelión competente. Eso todavía no está ahí. Pero si sigue pasando el tiempo y se siguen acumulando los fracasos en los esfuerzos de paz, va a aparecer inevitablemente. Y eso va a pasar, tiene que pasar por Bogotá, Medellín, Cali y otros centros urbanos grandes, que es donde está, digamos, concentrada la capacidad y yo predeciría que si la sociedad colombiana no entiende esas cosas y no lee este tipo de crónicas, va a pasar relativamente pronto. Bueno, este es un panorama siempre difícil. Yo quería, digamos, un poco como con este preámbulo que tú haces justamente y este recuento, como, digamos, como de los ciclos de la violencia con B larga o de lo que llamamos conflicto armado, B mayúscula, perdón, uy, Dios mío, que esto no quede grabado, Nilson, por favor, con B mayúscula, o esto que llamamos conflicto armado, justamente de este trabajo, Ramón, que es, digamos, también muy impactante, como porque implica que es es un fotoreportaje que también se adentra finalmente como en una realidad que es mucho más compleja de lo que uno podría decir son seres sacados del infierno con estas fotografías y demás. De este fotoreportaje, de estas fotografías, de estas crónicas, yo quería preguntarte como cuál tiene, digamos, de lo que tú nos puedas contar, como también desde tu experiencia, como un lugar muy, también como pues humano, pero también ambiguo de la guerra, ¿no? Donde no es ni blanco ni negro y finalmente hay como un lugar donde uno se logra conmover y logra ver como finalmente estas realidades también de lo que hemos llamado también en este mundo de los memoriólogos y de los violentólogos, pues el victimario, ¿no? Como que otras, digamos, como de esas cosas que lo confrontan a uno también en el ejercicio documental, en el ejercicio periodístico, en el ejercicio investigativo, digamos, frente a este, digamos, como libro, yo le pondría libro-arte, sé que no estás tan de acuerdo ahí, pero yo sí creo que tiene su swing también nombrarlo así, que nos puedas también como contar de ese lugar que es, pues que no es ni negro ni blanco y que finalmente pues habla también de una sociedad y de una transformación de ese conflicto de una forma también muy cruda y muy cruel también porque muchas cosas de la estructura no cambiaron, que es el gran problema también de la implementación del acuerdo y de varias cosas.
Pues yo creo que sí, es un periodo de transición sin duda que sigue compartiendo elementos con el viejo ciclo. De todas maneras, no hay una manera como de demarcar que tal año, sea el 2016 o el 17 o el 15, cambiamos de ciclo. O sea, eso es muy difícil. Creo que nadie se atreve como a demarcar el final del ciclo y el comienzo del nuevo ciclo. Y por eso este ciclo sigue compartiendo muchos elementos de la violencia, de las viejas violencias, de las organizaciones sociales, militares, del ejercicio de la violencia como se venía haciendo desde hace 60 años por lo menos. Entonces digamos que no, pues hay unos elementos que siguen presentes, ¿no? El profesor en ese libro del nuevo ciclo pues resaltaba que en una visión pesimista del acuerdo de paz uno podría argumentar que se dejaron vivos las razones viejas de la violencia, ¿no? Que no se tocaron. O por lo menos no se transformaron, digamos, si se llegaron a tocar. Entonces lo que vemos es que igual la violencia pues se sigue reproduciendo, ¿no? Las raíces de la violencia, las razones históricas, políticas, materiales de la violencia pues siguen ahí y por ende el ciclo vuelve a comenzar, pese a que hubo un hito muy importante que fue pues el acuerdo de paz. Y ahí digamos que llegamos a un momento que a mí me pone preguntas, me inquieta mucho y que también el profesor lo ha dicho en algunas ocasiones, y es cómo cambiar la narrativa sobre la violencia o sobre el conflicto en este nuevo ciclo, ¿no? Porque no podemos seguir contando la violencia colombiana, la guerra colombiana, de la misma manera que contábamos la violencia colombiana antes del acuerdo de paz. Las cosas sí han cambiado, hay elementos que sí han cambiado. Y creo que es como una tarea que tenemos pues la gente que hace investigación social, tanto en la academia como en el periodismo, pues encontrar maneras de narrar que sean nuevas, que sean, si no del todo nuevas, por lo menos que sí absorban esta nueva realidad y que sea una manera nueva de contar, o por lo menos innovadora, las nuevas realidades que se están presentando en el terreno, que son muchas, ¿no? Uno de los debates que se ha tenido aquí en Colombia es de cómo definir la guerra colombiana, qué es la guerra colombiana, ¿no? Que no es la misma guerra de Vietnam, que no es la misma guerra que hubo en Centroamérica, sino que la guerra colombiana tiene unas particularidades muy, muy específicas. Y creo que seguimos ahí, ¿no? Que en el momento en que logramos definir la guerra del ciclo pasado, ya pasamos a un ciclo nuevo y ahora estamos en la misma situación en donde tenemos que encontrar unas narrativas para definir lo que es este ciclo, este tipo de violencia que no es el tradicional, pero que sigue siendo violento, que sigue teniendo unas razones materiales, políticas, que sigue siendo producto de una geografía muy específica que tiene este país. Y creo que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Yo creo que el profesor tiene muchos avances en cuanto a eso, pero pues desde el periodismo también no se ha visto mucho como ese intento por trabajar con estas nuevas dinámicas y cambiar un poco la narrativa que se venía teniendo antes, ¿no? Bueno, yo aquí un poquito como también quisiera como que pudiéramos, hay algo que el profe dijo hace un par de años y era como, apenas me mira como hace cuántos. No, con tranquilidad. Y era que justamente después de esa desmovilización, pues sí, o el proceso que se tuvo con las FARC, y cuando empiezan a surgir como estas primeras disidencias, que es un poco lo que Ramón al principio, pues como mencionaba, su merced planteaba algo como que era un momento muy parecido a ese surgimiento del fenómeno como bandolero de la época de los 50 o
pues yo como que lo estuve ahí un poco revisando, y después de esa entrega de armas pues, que se promovió con el Frente Nacional, hubo como una dispersión política, hubo una dispersión territorial, se perdió finalmente pues también como la autonomía, empezó a ganar justamente autonomía como estos grupos en ese momento. Y con esto que ahora pues un poco Ramón también pues plantea en el libro, y pues digamos a partir de las crónicas, a partir de pues todo lo que ha pasado con el ELN, con las disidencias, como yo quisiera preguntarle como cuáles son esas principales características del fenómeno que actualmente se vive en Colombia, a esos 10 años de la firma del acuerdo de paz, como cuáles son como digamos esas características que todavía siguen ahí como en el tintero sin resolver, como que se repiten, como que tienen esa transformación en esa comparación justamente que su merced hacía como al inicio hace un tiempo ya. Perfecto. Entonces, han cambiado muchas cosas realmente, mucho, pero digamos lo alarmante es que tanto en la academia como en el periodismo, la interpretación estándar, y de hecho en el gobierno, sí, comisionado de paz incluso, la interpretación estándar es que estamos viendo una fase de criminalización, ¿sí? Y si son puros bandoleros, pues entonces no tiene sentido en realidad hablar de un tercer ciclo de violencia, sino que tenemos un problema de seguridad, en esencia, sí, de seguridad pública y de policía. Pero pues hay muchas razones para, digamos, tener cierta distancia frente a esa interpretación, ¿no? La primera es que a lo largo, digamos, se ha repetido a lo largo de la historia de Colombia. Sí, llevamos 120 años en eso, por lo menos, seguramente más. Cuando comenzó la guerra de los 1000 días, la interpretación era, estos tipos son puros bandidos, etcétera. Cuando comenzaron las guerrillas liberales contra los gobiernos conservadores, exactamente lo mismo. Cuando comenzaron las FARC, si ustedes han leído las memorias de Ciro Trujillo, que son una obra magnífica, Ciro dice, nosotros nos llamaban bandoleros y efectivamente tenemos que hacer el esfuerzo de no parecernos a ellos, ¿sí? Entonces, entonces, claro, que no fuera cierto en el pasado no quiere decir que no sea cierto hoy, hay que mirar con cuidado esa cuestión, pero sí, digamos, debería ser un llamado a la cautela para cualquiera que se meta a eso. Entonces, en este momento realmente tanto el periodismo colombiano, y me temo que buena parte de la academia colombiana y del discurso y de la retórica pública son muy antipaz, ¿sí? Y uno lo entiende, sí, porque hubo una saturación. Recuerden cómo se llamaba el acuerdo de 2016, acuerdo final. Ese era el apellido, acuerdo final, o sea, como en el himno nacional colombiano, cesó la horrible noche. Ahora sí comenzó la cosa chévere. Pero no comenzó. Comenzó fue otro tongo. Entonces, y verdad que deberíamos estar mirando la realidad, digamos, a los ojos. Entonces el periodismo, uno incluso por Noticias 1, sí, porque uno supone que en la televisión, digamos, el juego consiste en una expresión compacta y no, en el Noticias 1 cada vez que hablan de estos grupos dicen narcocriminales, bandoleros, yo no sé qué, unas expresiones que se vuelven cada vez más barrocas para no hablar de los otros noticieros. Entonces, la pregunta, digamos, creo que central del momento es si estos grupos son puramente criminales. Y estas crónicas que nos presenta Ramón, dice, es un poquito más complicado, es un poquito más complicado. Entonces, digamos, obvio, la evidencia es mixta, estos grupos capturan masivamente rentas ilegales y también de economías legales, no hay sino que pensar, por ejemplo, el petróleo en Arauca con el ELN. Pero si uno ve, digamos, como pensando en 4 o 5 criterios, la relación frente al poder político, efectivamente no creo que ninguno de estos grupos esté pensando en la revolución o en la contrarrevolución, ¿sí? El ELN no está pensando en llegar usted nombró la guerra del Vietnam, ¿no? Entonces en llegar en un tanquecito con una bandera roja a la Plaza de Bolívar, no.
lo que estamos viendo es una deriva localista, ferozmente localista, de control del poder regional y local. Primera cosa. Que no necesariamente es apolítico, por lo contrario, ¿sí? Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que estamos viendo una transición hacia nuevas formas y estructuras organizativas. O sea, no hay nada similar a, por ejemplo, el esfuerzo militarista de las FARC. ¿Sí? ¿Se acuerdan del séptimo Congreso en 1982, etcétera? En donde las FARC se declaran ejército del pueblo. Aquí nadie quiere ser, aunque bueno, los gaitanistas se declararon ejército gaitanista, así que no hay que ser tan rotundo, y la coordinadora bolivariana del sur, que son las disidencias de la segunda Marquetalia, los herederos, se declararon ejército ahorita, ¿no? Ejército bolivariano. Pero no creo que tomen, digamos, esa plantilla militarista muy en serio, incluso, como les dije, uno los observa y no andan muy uniformados, tienen estructuras menos jerárquicas, la relación entre el centro tomador de decisiones y los operadores locales es mucho más laxa, ¿sí? En el Estado Mayor Central, en la segunda Marquetalia, los mismos gaitanistas. Entonces, digamos, estamos derivando también hacia formas organizativas súper flexibles. Tercero, densidad ideológica. Yo tengo la impresión de que algunos de estos grupos invierten en producción intelectual, es que no creo que haya otra manera y formación de gente. Yo, por ejemplo, como vivo recolectando expedientes judiciales del Frente Occidental del ELN, tengo varios expedientes y los muchachos, ustedes saben que un expediente judicial es una especie de historia de vida, solo que con coerción, y cuentan, digamos, sus ideas y sus posiciones, y un pelado estos podría ser estudiante mío. Y tienen una formación no trivial, ¿sí? Ahora, de pronto no necesariamente letrada, ya viene de YouTube, viene de rollos, es otro tipo de formación, pero eso no quiere decir que sean simplemente máquinas de matar o de capturar rentas. Fíjese la cantidad de cosas sobre las que pontificamos y que no sabemos. El ELN le paga sus cuadros, Mordisco le paga sus cuadros. En el pasado no lo hacían, hoy quién sabe. ¿Sí? Y un último criterio súper importante es la inversión en construcción de base social. Y la evidencia nos sugiere que estos grupos invierten mucho en construcción de base social. Es todo lo contrario de lo que dice, digamos, la prensa habitual, la prensa estándar, hegemónica, dicen, o lo que se repite con todos estos que tienen la categoría de gobernanza criminal. Y fíjense que aquí hay dos preguntas que yo le hago a los de gobernanza criminal que no me han respondido, porque no creo que tengan una respuesta muy buena. La primera es, ¿qué gana un actor puramente criminal en el sentido de criminalidad económica creando un ejército con cuadros permanentes y con alguna clase, alguna semblanza de jerarquías? Eso no lo tiene la mafia siciliana, no lo tienen los carteles. Tienen poder de fuego, pero es otro tipo de estructura. No lo tienen los carteles mexicanos, no lo tienen las mafias asiáticas. No he encontrado un solo grupo criminal que tenga esa clase de estructuras, ¿sí? Ustedes ven a los gaitanistas ahí uniformados, etcétera, como el caso, digamos, del grupo menos ideológico que uno podría decir, pero tienen su estructura. Y la segunda, ¿por qué invierten tanto en construir su propia base social? ¿Cuál es la lógica ahí? Es una lógica mucho más de dominación y activación del territorio y del poder local, que es un paquete que lo da todo, ¿sí? Como dijo alguna vez muy bien Elizabeth Dickinson, ¿sí? O sea, da rentas, claro, pero también da poder político y da apoyo y además da espacios para la actividad militar. Y una última cosa es que, sí, porque no solamente los discursos que dicen que
son puros bandoleros, se repiten, sino también eso de que la guerra ya no es lo que solía ser, ¿sí? La guerra antes era linda, y que eso es, incluso en la academia es muy vieja, eso es Mary Kaldor en el 90, Paul Collier, no sé, los que en los 90s, si la guerra antes era chévere, pero ahora se degeneró. Y cuando ustedes ven, sí, es un discurso, digamos que tiene sentido, pero que a la vez no se sostiene y hace agua por todas partes. Sí, uno lo entiende porque la molestia de decir, oiga, seguimos todavía en estas, ¿sí? Pero hace agua por todas partes. Y una de las razones por las que hace agua en este contexto es que los patrones de violencia cambiaron mucho y la violencia letal está mucho menos en el centro del repertorio que tienen esos grupos. ¿Cuántas masacres cometen los gaitanistas? Las que cometen es contra competidores, ¿sí? No la población civil, comparen con los paramilitares. De hecho, las disidencias, a pesar de que cometen algunos secuestros, pero son otra clase de secuestros, ¿sí? No solo el secuestro del tipo que se mantenía en la selva 7 años y volvía y ya no tenía familia y los hijos no lo reconocían, sino son secuestricos express, que digamos es como el paso intermedio entre el secuestro y la extorsión, ¿sí? Pero es otro tipo de cosa. Entonces los secuestros, los ataques contra la población, etcétera, eso ha desaparecido del repertorio. Está mucho más en el centro del repertorio, cosas que de hecho usted nombra aquí como la amenaza por WhatsApp, ¿sí? Meterlo a uno por obligación en una lista de discusión en WhatsApp. Yo les confieso que si me meten en una lista de WhatsApp ya me empiezo a sentir amenazado, pero aquí ya las amenazas son explícitas, digamos. Entonces ha habido muchos cambios en el repertorio de violencia, no en la dirección de la criminalización, sino en una dirección precisamente de construir base social local, de no tratar de calentar el territorio y más bien de construir gobernanza estable sobre ese territorio. O sea, algo que no captura realmente ese concepto de gobernanza criminal, ¿sí? Y que en cambio sí se cruza bien con toda una serie de cambios sociales, tecnológicos, etcétera. Ahora, una pregunta que la gente no se hace, que es absolutamente fundamental, es: ¿las mujeres le dijeron adiós a la guerra o no? Ustedes ven a las FARC y las FARC eran una estructura muy feminizada, ¿no? Muy feminizada. O sea, con 30% de los combatientes. Ellos dicen 40%, yo creo que eso es una sobreestimación, pero digamos 30% de los combatientes de arma eran mujeres. El ELN creo que también llegó a estar feminizado. ¿Estos grupos qué? No hay mucho, casi nada sobre eso. Yo tengo la sensación de que los gaitanistas son una estructura muy masculina, muy masculina, no sé, una mujer para remedio. Pero de los otros grupos no sé mucho. Entonces fíjese que aquí hay toda una serie de cambios que no caben mucho en el lugar común, y por otra parte toda una serie de interrogantes y de preguntas de las que sabemos muy poquito, y por consiguiente, digamos, mi moraleja principal es: tratemos de no pontificar y de tratar de entender bien antes de sacar palabrotas. No hay afán. Claro, hay afán en luchar por la paz, pero... Por favor. Claro que sí. Pues sobre eso, yo tengo un par de anécdotas justamente de la época de escribir el libro, y es que sí me tocó en varias instancias ver el afán de esos grupos por no perder la politización, ¿no? Ejemplos concretos de los gaitanistas, por ejemplo, entrando a una zona en el Pacífico de la cual las FARC salió, y ellos empezaron a gobernar ahí, a reinar ahí. Y ellos empezaron a replicar la figura de tener un político en cada frente, que eso no lo hacían antes, y eso los paramilitares nunca lo hicieron. Entonces, una vez ya entrando allá, que uno normalmente hablaba con un comandante X, un militar, un paramilitar, pues sí, que manda el mando militar. Desde ese momento lo empezaron a mandar a uno donde el mando político, que
cabe decirlo, a lo que usted acaba de decir, era una mujer en el sector ahí del Chocó del que hablo, que es en el río San Juan, donde hay mucho, el libro trata mucho de esa zona. Era una mujer y se notaba que era una persona que estaba haciendo esfuerzos por manejar el manejo de masas, ¿no? Como hacía antes la guerrilla, que ahora, pues entonces los gaitanistas sí trataron de hacer un espejo político de las estructuras de manejo de población que tenía la guerrilla, con lo cual pues no dejaban de lado el tema político. En la serranía de Avive también, cuando salió las FARC, hay una crónica de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, lo primero que hicieron los paramilitares fue poner un agente en cada junta de acción comunal, que eso tampoco lo tenían, eso lo tenía la guerrilla. Entonces ahí hay un relevo totalmente político de un grupo a otro. Cuando salen las FARC, esos espacios son copados no solo militarmente, sino políticamente también. Transformados, digamos. Por ejemplo, nos decían que lo primero que mandaron a hacer esas personas en las juntas de acción comunal fue deforestar y meter vacas, que eso es lo opuesto a lo que mandaba a hacer las FARC, ¿no? Entonces, claro, hay una transformación, pero el control político se mantiene. Otra anécdota de eso, por ejemplo, es cuando llegamos a la primera conversación que tuvo este gobierno con la gente de Mordisco. Nosotros llegamos justamente al Diamante, que estábamos hablando ahorita con el compañero, y estaba la gente de Mordisco, los mandos que hoy en día pues son muy ya conocidos por la opinión y tal, y habían 2 o 3 jóvenes, que eran bastante jóvenes, universitarios, atalajados de verde, parecían, mejor dicho, compañeros de Fidel en el 59, y con una jerga absolutamente mamerta, pero totalmente densa, casi que irreflexiva, hasta cierto punto, ¿no? El marxismo-leninismo, pero de manual. Y no era el Mordisco, sino era un pelado que andaba con él. O sea que él sí le daba espacio a este tipo de intelecto marxista, y pues no lo dejaban de lado, nunca lo dejaron de lado y les parecía importante tenerlo, de hecho. Y la oposición a todo esto, del ELN yo en realidad no he visto cambios en el tema ideológico, y yo sí creo que el ELN tiene una matriz ideológica que se ha mantenido en el tiempo hasta el día de hoy, y eso en mi opinión no ha cambiado. Pero sí la oposición, porque Colombia también está inmersa en las dinámicas internacionales, ¿no? Y entonces ahí hay un cambio muy denso en la manera de juridizar los conflictos que se ha venido a partir de las acciones de Estados Unidos desde las guerras de Irak, de Afganistán. Y el Estado colombiano sí se ha ido transformando con esa dinámica, ¿no? La manera de caracterizar a los actores armados, la manera de juridizar las acciones que hace el Estado, de justificar bombardeos, por ejemplo. Yo esta semana oía en el podcast de María Jimena Duzán, que entrevistó al ministro de Defensa, y el tipo explica por qué él está llamando a todos los grupos armados carteles, así de frente, y dice, no, es que yo ahora les digo a ellos carteles, porque son carteles. Pero eso no solo implica un tema político, sino que implica un tema jurídico también. Eso es una caracterización jurídica que Colombia está asumiendo bajo la esfera de cómo se aplica y se justifica la ley que rige los conflictos dictados desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo bombardean gente en lanchas diciendo que son narcoterroristas, pues es eso, ¿no? Esa es la manera de justificar jurídicamente ejecuciones extrajudiciales, y el Estado colombiano, pese a lo que diga Petro, está inmerso en esa lógica completamente, ¿no? Y la está aplicando. El Ministerio de Defensa está aplicando esas nuevas lógicas jurídicas a los combatientes, que parten de una base muy simple, y es que se juzga a la persona no por lo que está haciendo, sino por su pertenencia a un grupo, o pertenencia o lo que es esa persona. Entonces eso también expande el campo de batalla. Antes la guerra se
peleaba en un campo de batalla en donde hay una persona, se vuelve combatiente cuando coge un fusil y dispara. Ahora no, ahora lo pueden matar en una lancha a 300 kilómetros de distancia porque es un narcoterrorista. Entonces todas esas dinámicas han cambiado y eso influencia muchísimo en este nuevo ciclo del conflicto, y es la manera como el Estado también está pensando en sus oponentes, en sus enemigos armados, y eso pues también ha cambiado mucho. Bueno, yo voy a hacer aquí la última pregunta para que el público también, si quiere preguntar, intervenir, lo puedan hacer. Yo creo que hay una cosa que es muy como impactante también del libro pues de Ramón, y es como que la trocha es también es una analogía, pero también es una metáfora, ¿no? O sea, es una realidad, es una analogía y es metáfora, y yo quisiera preguntarles ahí a ustedes como, hoy, ¿qué significa para este país esa trocha? ¿Qué es esa trocha finalmente en este país? Y cómo pues finalmente se puede andar en esa trocha, si es que se puede andar. La trocha es un camino destapado, una carretera que está sin pavimentar, que precaria, silvestre, que tiene barro, agua. Leámosla. A ver. Es de diccionario. Aquí atrás, aquí adelante. Aquí adelante, sí, adelante. Trocha, sendero angosto y escondido que se transita a pie o en mula y sirve para cortar camino por la selva o el monte. Y su mala calidad, fundamentalmente su camino es difícil, de difícil tránsito. Entonces, eso de la trocha es una metáfora muy buena, ¿no? Porque muestra esa tensión entre continuidad y cambio. O sea, hay una permanente tensión entre continuidad y cambio. Aquí quisiera hacer algunas precisiones que se me ocurren. Yo creo que el ELN ha cambiado mucho. Pues tenemos aquí un súper experto, ya me tomaré un tinto con él a ver si… Pero creo que el ELN ha cambiado muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y que de hecho… con esa declaración a principios del siglo, o más bien, más que declaración, ese tránsito hacia guerrilla, resistencia, fue el primer combo que abrazó el localismo. Sí, en ese sentido fue casi que un pionero, pero es un localismo ecuménico, pero ya no es el ecuménico de la vieja revolución marxista, etcétera, sino de una franja binacional y de una revolución latinoamericana antiimperialista. Creo que ahí su rollo ha cambiado mucho realmente. Creo que los combatientes han cambiado mucho, pero sin dejar de ser políticos o ideológicos. Lo mismo las autodefensas gaitanistas o el ejército gaitanista. Eso a los políticos ellos lo trajeron de Eduardo Báez. La única estructura que tenía eso formalmente era el Bloque Central Bolívar. Sí, el Bloque Central Bolívar tenía su político, etcétera, pero efectivamente Ramón eran políticos distintos, porque ellos eran los encargados de la cuestión electoral, ¿sí? Ahora es más amplio, digamos, ese comisario político es más amplio. Y fíjense que esa tensión entre continuidad y cambio genera toda clase de hibridaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que usted señalaba de la importancia de las juntas de acción comunal para el control y para la gobernanza territorial. Y cuando ustedes dicen juntas de acción comunal, están hablando de orden local popular. Ustedes ya no pueden decir que eso es puramente criminal, ya, ¿verdad que es que no tiene pies ni cabeza? ¿Sí? Otro ejemplo espectacular de hibridación son los comandos de la frontera ahí en Putumayo, ¿no? Que tienen, cuando comenzaron tenían oficiales de la fuerza pública, ex-FARC, ex-paramilitares, y todo como en un mismo masacote Pero a la vez la trocha, o sea, uno va caminando y la trocha va cambiando el paisaje, pero es la misma trocha, ¿sí? ¿Y cuál es esa trocha? La trocha del conflicto armado y del conflicto armado político, en donde lo que está bajo contestación ahora básicamente es el poder local y regional, no el Estado Nacional, y en donde hay una serie de problemas que venían de atrás y que se están tratando cada vez peor, como
el tema de los cultivos ilícitos. Yo no hablo de cultivos de uso ilícito porque eso me parece un eufemismo espantoso, ¿sí? O sea, al que cogen con un poquito de cocaína, aquí, joder, marihuana lo tratan medio bien, al que fumigan, asesinan, extorsionan, es al que tiene el cultivo. ¿Sí? El cultivo es el ilícito y eso es desastroso porque obviamente pone, como destacó usted ahorita, a las agencias de seguridad del Estado a destruir los modos de vida básicos del campesinado. Entonces ahí no puede haber, digamos, articulación e inclusión social, que era lo que trataba de resolver el acuerdo de 2016, pero lo hizo realmente muy mal, hay que decirlo, que lo hizo muy mal. Claro, eso sí, señor, claro que sí, eso politiza, porque es el campesinado contra el Estado, ¿no? Y fíjese que empieza, digamos, ahí todas las piezas empiezan a encajar, porque cuando, digamos, yo como campesino digo, mi lucha política es impedir que el Estado central se me meta al rancho, a destruirme al rancho, a destruir mis modos de vida. Y entonces todo ese localismo, esos grupos que ya estaban en Agrase en la década del 80 y del 90, aflora y se vuelve muy poderoso, ¿no? Se vuelve digamos, una dinámica que tiene una gran apelación a sectores amplios de la población. Y por eso, fíjese, nosotros el otro día yo le decía a un economista, tomándole un poquito el pelo, nosotros pasamos por lo que ustedes llaman un experimento natural. Sí, tuvimos un gobierno de centro, otro de derecha dura y otro de izquierda, y ninguno ha podido trancar el crecimiento de los grupos, todos están creciendo. Y algunos a una velocidad impresionante, como los gaitanistas. ¿Sí? Y eso sería, digamos, la existencia de esa trocha, porque fíjese que con todas sus dolencias, otros países de Sudamérica han podido salir de la trocha y se han ido a otro camino, ¿sí? De pronto también destapado, pero otro camino, ¿sí? Entonces la existencia de esa trocha digamos, debería sensibilizar a la opinión pública y a los tomadores de decisiones hacia una reflexión sobre por qué la paz todavía es necesaria y todavía constituye una causa importante para la población colombiana. Y eso sí que es clave para Bogotá. Eso sí que es clave para Bogotá. O sea, sigue siendo necesario luchar por la paz. Y cuando yo leí este libro dije, ajá, aquí hay muchos argumentos. Sí, yo creo que los argumentos están, el problema es que el apetito no está, y eso creo que también hace parte como de la labor nuestra, y es de seguir tratando de abrir el apetito por una paz que sea ambiciosa, ¿no? Porque de nuevo Colombia está inserta en unas dinámicas internacionales muy fuertes. Uno podría decir que el acuerdo de paz del 2016 fue el último acuerdo de paz de la época dorada del liberalismo internacionalista, ¿no? Después de la Guerra Fría empezaron una serie de negociaciones de paz abanderadas y apoyadas por Estados Unidos en su rol hegemónico. Y ahí fue cuando se lograron acuerdos en Irlanda, en Sudáfrica, en Centroamérica, en Bosnia. Y en Colombia, pues es ese del que tanto se enorgullece algunas personas, de que es el ejemplo de unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU y demás. Es posible pensar en un acuerdo de paz como ese hoy en día en Colombia, otro, con el ELN, con los otros grupos. Esa es la pregunta, digamos, ¿a qué paz se le apunta? Porque ahora la tendencia global es el tema de los ceses al fuego, ¿no? Que los ceses al fuego están reemplazando los acuerdos de paz, y lo que hacen es posponer unas conversaciones profundas sobre la raíz de los conflictos, las razones materiales y políticas de la violencia. Y se ponen unos ceses al fuego que se pueden romper, se pueden malear, se violan de un lado y del otro. Están los ceses al fuego en Gaza, los ceses al fuego en Líbano,
entre Pakistán e India. O sea, son ceses al fuego que pueden durar décadas y que no zanjan realmente las razones del conflicto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que deberíamos intentar evitar en Colombia, ¿no? Que esto se convierta como en unos ceses al fuego ilimitados en donde los grupos siguen ahí, las razones de la guerra siguen ahí sin transformarse y los resultados que se muestran son que digamos lo que llaman por ahí algunos teóricos la paz negativa, ¿no? Que es una paz en donde los grupos, las armas siguen ahí, pero pues la gente no se está matando, lo cual es positivo, pero no es ambicioso. Y eso es como lo que demanda creatividad hoy en día en Colombia, ¿no? ¿Cómo volvemos a hacer que la paz nuestra sea ambiciosa y que haya un apetito por esa paz ambiciosa en la población y en un gobierno que sea de izquierda o de derecha, pues que tenga el capital político para implementar una política de paz que no se quede en los ceses al fuego, ¿no? Esa es como mi pregunta después de todo esto, y a 10 años del acuerdo de paz, pues ese es como el gran signo de interrogación. Bueno, pues yo creo que esta conversación es más que necesaria. Yo creo que hay este año que pues se cumplen esos 10 años del acuerdo, creo que es también preparar pues esas conversaciones y esas preguntas, incluso las cosas no satisfechas que tienen muchos de los firmantes, pero también no solamente los firmantes, sino la transformación misma en los territorios, cómo afectó justamente que hubiese salido las FARC y que ese control lo tome otro grupo armado y eso tenga pues finalmente en esos modos de vida y en ese día cotidiano, ¿no? Y en esas formas de existir y de vivir, pues lo que hay en medio es la vida, ¿no? Y es no solamente la vida humana, sino es la vida de los ecosistemas, es la vida de un montón de, pues digamos, de cosas que nos llaman también a pensar si realmente es posible esa ambición de la paz en este país, ¿no? Y pensar que esa ambición, que este no es el primer proceso de paz que se firmó, que Colombia ha tenido muchos intentos, unos más fallidos que otros, pero que finalmente hay esa insistencia, ¿no? Yo creo que aquí finalmente también en ese, digamos, a mí me genera mucho impacto siempre como las fotografías, tengo como una cosa ahí con las imágenes, porque creo que justamente es eso, es la vida la que está ahí, es eso finalmente lo que no hemos podido cuidar o lo que muchas veces se ha podido salvar o se ha podido proteger, y en otras también la que se ha perdido. Esto como que creo que no es una discusión menor, y que estos 10 años pues también nos ponen muchas preguntas finalmente como país, finalmente pues en lo que se llamó la paz total y que algunos lo llaman como el fracaso pues también de este gobierno, pero también pues en esa trocha, en la trocha que no termina, pues cuál es esa ambición también de la paz, ¿no? Yo creo que es mucha tela por cortar todavía lo que queda. Estoy de acuerdo pues como con el profe que también ahí no hay que tomarse a la ligereza ciertos conceptos y catalogar de forma muy pues también como escueta cosas que han venido pasando y que merecen mucho más pues como rigurosidad y estudio, ¿no? Que eso creo que también lo hablábamos incluso con Ramón al principio de año, y es como el boom después de lo que ocurrió con el acuerdo de paz, es que todos los periodistas cubrían como lo que estaba pasando en esas zonas, y ya después eso bajó y no, de muchos lugares ni siquiera tenemos razón de qué ha vuelto a pasar, cuál es esa, o sea, creo que ahí hay como mucha tela todavía por cortar. No sé si alguien tenga preguntas del público que quiera hacerlas, este es el momento, si no, seguiremos, toca seguir caminando la trocha, eso creo que es lo que hay que hacer. Sí, por favor. No sé si alguien tenga preguntas. Sí. Yo quiero hacer algunos comentarios. Tú eras sobre el libro. A mí me parece que la fotografía tiene un papel bien importante, empezando porque es una fotografía de gran calidad.
estética, digámoslo así, ¿no? Hay, digamos, está muy articulada, eso me parece interesante, al propósito que se está discutiendo aquí, digamos, de humanizar esos procesos, de darle una dimensión que les haga más verosímil y menos abstracta, lo cual es importante, porque en general los conflictos, una de las primeras cosas que hace es deshumanizar el contrario, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues desempeña un papel clave. Y la fotografía, me parece que es las fotografías del libro, me parecen muy interesantes en ese sentido, ¿no? Porque cosas que ustedes han discutido aquí se manifiestan allí de manera muy, muy potente, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay algunas fotografías que son de archivo, ¿no? El guerrillero que lleva el acordeón, ¿no? El acordeón es una fotografía de póster, digámoslo así, ¿no? Pero muchas cosas, digamos, sobre todo la gestualidad, ¿no? El lenguaje interpersonal que uno ve allí, esas fotografías colectivas donde hay una cruce de miradas, ¿no? Y donde muestran, en cierta manera, en algunas cosas, por ejemplo, de cierta manera, el orgullo del muchacho armado, ¿no? Hay algunos que son además, ¿no? El chico este con las gafas negras y los collares y las cosas, eso es también una fotografía de mucho impacto y muy articulada, digamos, al propósito del libro y de las crónicas. También la crónica me parece muy interesante porque uno comienza pues a ver personalidades, no solamente el personaje digamos, estereotipado de que este es el comandante o este es el combatiente, no, sino es un muchacho, ¿no? Es un muchacho que dice tal cosa, dice tal otra, que le gustan las fiestas, que, en fin, y bueno, y que es un hombre armado, y que es un hombre un muchacho que es orgulloso de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante. Subrayo eso. Y quiero hacerles un comentario. Es cierto que se puede, que digamos, un riesgo de reinterpretar esta nueva fase, cual me hace muy interesante. Yo siempre he tenido digamos, una visión muy crítica a esos discursos donde dicen, bueno, que la violencia en Colombia empezó cuando llegó, no sé, Cristóbal Colón, entonces ya comenzó, y todo es igual. No todo es igual, ¿no? Y eso me parece interesante, tratar de diferenciar rigurosamente esas fases y esas. Pero hay un punto que yo quiero que ustedes me comenten. Es cierto que hay una tentación de más o menos facilista de despachar el asunto diciendo que se han vuelto criminales. Es una cosa de criminalización, de unos criminales. Pero yo creo que uno de los elementos de esta nueva fase sí tiene que ver con ese desarrollo, que es una cosa más bien internacional, de las rentas ilícitas. Es un elemento no necesariamente porque todos se hayan vuelto mercaderes, sino que incluso desde el punto de vista pues militar, esa es una dimensión que se ha agudizado mucho con respecto a las fases anteriores, ¿no? Y además porque se ha diversificado, no es solamente la articulación para la exportación de cocaína, sino, bueno, todas las otras cosas de la minería ilegal, esas cosas. En ese sentido, también, digamos, señalo el riesgo de subestimar ese pedazo, ¿no? De subestimar ese asunto. Para Ramón, de ese apetito que carece ahora pues esa Colombia, pues ese menú
¿Qué era antes esos 5 puntos? El tema de acceder a un pedazo de tierra, el tema de la participación política, el tema de la lucha, el tema del rol de la mujer. Si ese era el apetito de antes, ¿ahora cuál es? ¿Cuál será? Porque si el afán era ser dueño de un pedazo de tierra, de poder opinar, ahora entonces, ¿cuál será ese apetito para reducir ese tercer ciclo? Yo también tenía una pregunta como sobre las cuestiones de memoria y ese trabajo en el libro, como si es más de documentación o de memoria y sobre todo como si la violencia sigue estando y cómo hacer memoria de algo que sigue ocurriendo. Sí, mi pregunta es sobre en este tipo de trabajos de documental, fotodocumental, ¿qué elementos narrativos y éticos hacen que tu propuesta sea diferente? Digamos que he visto ya la de Federico Ríos, la de Jesús Abad Colorado, y entonces quería ver qué elementos narrativos, éticos e incluso estéticos se diferencian en tu trabajo. Como ¿Quiere quiera. comenzar, Ramón? Mientras No, él... pero usted es el protagonista hoy, así que Pero acá sí, hay otro, en serio. tranquilo. Ah, bueno. No, mire, con respecto de las rentas, fíjese que su propia intervención plantea una pregunta y es ¿qué es lo nuevo? Sí, las FARC estaban hasta el cogote en el mundo de la coca y de la cocaína. Los paramilitares ni hablar. La diversificación ya se había producido hace rato. Yo me acuerdo que, y eso después salió a la luz, el tema de la conquista por ejemplo, sí, porque no solamente el oro. ¿Sabe cuál es la renta por excelencia? Y que ya era a finales de la década de los 90, los presupuestos municipales. ¿Sí? Laura Bonilla cuenta una anécdota fantástica, un paramilitar coge y le dice, yo para qué me voy a fregar con la vida con rutas, etcétera, si eso está más estigmatizado que el diablo. Es mucho mejor conquistar el presupuesto municipal, es barato, usted no tiene que producir nada, no tiene carreras largas, etcétera. Entonces, fíjese, aunque efectivamente hay cambios ahí también, ¿sí? A propósito, ya lo nombré, por ejemplo, el peso enorme de la extorsión en la captura de rentas de estos grupos que digamos, sí es una cosa nueva. Digamos, el involucramiento del grupo armado en rentas criminales es una cosa viejísima. Y verdad que hay, y no solo colombiana, les recomiendo un libro fantástico de Danilo Mandić sobre la guerra serbia que se llama Statesmen and Gangsters, hombres de Estado y gángsters, y demuestra que los creadores del Estado, entre otras cosas, con el apoyo de ese mundo liberal, y ahorita quisiera hacer un comentario sobre eso, estaban también hasta el cogote en rentas ilícitas, que como pues no es un país andino, obviamente, la ex Yugoslavia, no tenía nada que ver con coca. Esa diversificación es de vieja data, es un tema global. Entonces, verdad, cuando uno se pregunta qué es lo nuevo, sí hay cosas nuevas, pero digamos el involucramiento masivo del grupo armado en las rentas no es nuevo en lo más mínimo. Y claro, no hay que subestimarlo, ¿sí? Entre otras cosas porque esa relación entre lo político y lo económico, digamos, varía y le da su color específico al grupo, ¿sí? Pero de ahí, digamos, a dar el salto de que solamente combos criminales puede ser, ¿sí? Puede ser, pero habría que explicar por qué y en qué sentido, ¿sí? Que es mi punto, no es que esa dimensión no exista. Y fíjese que esa dimensión, y ahí voy a lo del apetito, yo de pronto utilizaría otra expresión, aunque ya van siendo como la hora de cenar, entonces de pronto el apetito termina convenciéndome. Pero fíjese cuál es el problema, o sea, en este momento hay una posición masiva
antipaz. Es que no veo otra manera de caracterizarla. Sí, porque todos estos tipos son unos zampones. Y entonces, ¿para qué garantizar la anécdota que usted dice, Ramón, sobre Pedro Sánchez? Y que efectivamente es una posición repetida y, digamos, como un punto de encuentro en la retórica pública del Estado. Son carteles, ¿sí? Son los carteles, el cartel del ELN, etcétera. Fíjese una cosa un poquito nefasta, ¿no? Que a veces los grupos toman también ese discurso criminalizador para dar bala, ¿no? Entonces, cuando el ELN hizo su incursión espantosa en Catatumbo a principios del año, hablaban de la banda del 33. O sea, son solo criminales, entonces los podemos... Exacto, exactamente es eso, son los otros. Y entonces los otros son los criminales y los podemos fumigar, literalmente. Y eso es terrible, eso es peligrosísimo. Entonces yo creo que hay, digamos, dos esfuerzos paralelos ahí. ¿Sí? Un esfuerzo es una comprensión seria y profunda del fenómeno, que creo que todavía no la tenemos y que hay que ir avanzando. Presidente, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es el juego? ¿Qué es lo que está en juego? Y por otra parte, digamos, un debate público y sobre todo con la prensa, y por eso creo que hay, como típicamente, casi que en todas las intervenciones hemos andado en dos trochas, la de la opinión pública y la prensa y también la del análisis. Entonces mi impresión, ¿sí?, es que el reto con todas estas agrupaciones nuevas es la redefinición del poder local. Y naturalmente hay una pepa dura, que es el tema de los cultivos ilícitos, ¿sí?, y de las economías del narcotráfico. Y no son discusiones apolíticas, entre otras cosas, porque involucran a bases sociales muy grandes, ¿sí? Y entonces fíjese que tenemos que reaprender. Sí, por una parte tenemos que reaprender la empatía con todas estas poblaciones, etcétera. Esa empatía se evaporó en el esfuerzo del 2016, que a propósito no creo que uno pueda decir que todo fue negativo, no, hubo cosas súper buenas, pero verdad, el balance final con todo lo bueno es que estamos de nuevo en la trocha. Sí. Entonces yo creo que ahorita el énfasis es cómo repensar, digamos, el aterrizaje de paz alrededor de temas que giren en el poder local, ¿sí? Y en el poder local, con todo el paquete, ¿sí? Poder local y regional, incluyendo bases sociales, incluyendo economías, e incluyendo gobiernos locales y regionales. Y tenemos que aprender a pensar la paz desde ahí. Sí, lo mismo que aprendimos a pensar la paz en el ciclo insurgente. Y creo que ese aprendizaje es chévere y es importante. ¿Sí? Yo no sería tan escéptico. El mundo se está yendo al carajo, todos lo sabemos, lo vemos todos los días. Eso no es la gran novedad. Pero no quiero ser escéptico. No, eso, lo decía Gramsci, ¿no? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Y yo creo que digamos, Colombia está metido en esa misma dinámica global, pero siempre ha habido desincronías entre Colombia o cualquier otro país del mundo, asterisco, punto, asterisco, que a usted se le ocurra, y las dinámicas globales. Siempre desincronías, a veces a favor, a veces en contra. Y esas desincronías se pueden aprovechar para crear espacios de avance. Pues sí, yo creo ese tema del apetito es interesante porque si el país claramente está agotado del tema de paz, el capital político de la paz, pues al parecer se acabó después de la firma del acuerdo. Pero el mundo también ha estado cambiando mucho, ¿no? Y creo que es el momento, yo lo repito, de pensar creativamente y pragmáticamente en cuáles son esos marcos de entendimiento de la paz que se pueden tener. Porque, digamos, está mandado a recoger el tema del DDR, que es lo que enseñaba la ONU en los 90s y que era un tema secuencial de desarme, desmovilización y reincorporación. Y ese era el modelo que había que hacer para tener paz en el mundo. Eso ya está mandado a recoger. Yo creo que nadie
Nadie serio se plantea hacer un proceso como esos hoy en día. Y hemos visto ejemplos en todo el mundo de pragmatismo frente a la paz, ¿no? Vemos que, no sé, Europa y Estados Unidos validaron que el nuevo presidente de Siria sea un tipo que era de ISIS, un comandante de ISIS. O sea, ese es el costo de la paz, ese es el sapo que se han tragado tanto Europa como Estados Unidos, es tener un interlocutor que ha ido a Europa, que ha ido a la Casa Blanca a visitar a Trump siendo un excomandante de ISIS. Entonces acá nosotros que somos bien mojigatos en este país, entonces cualquier vaina que salga de cualquier propuesta de paz sale en todos los noticieros a destruirla inmediatamente, que porque no, zona de distensión, uy, puta, no, eso sí no, porque eso es volver, mejor dicho, otra vez al Caguán y eso no se puede ni por putas. Que no, que si no hay un desarme, entonces que el ELN plantea que haya un desarme que no sea durante el proceso, que ellos guardan, abren un hueco y guardan los fusiles y mientras tanto hacen la paz. No, ni por el berraco, hermano, porque eso sí, aquí los procesos de paz se hacen entregando las armas de entrada. Entonces, pues ese tipo de cosas, si esas líneas rojas no se cuestionan, sobre todo desde la sociedad civil, pues nos vamos a quedar en estas eternamente. O sea, todo el mundo tiene líneas rojas y si no hay creatividad y si no hay pragmatismo frente a lo que implica un acuerdo o un proceso de paz, pues va a ser muy difícil, ¿no? La palabra negociación, por ejemplo, a nosotros cuando empezamos con el tema de la paz total, la borramos del diccionario. En ningún comunicado... Sí, ¿no? La misma dificultad la tuvieron cuando comenzaron con las FARC en el 2016 y no hacían negociación y verdad que yo tuve que sentarme y discutir era la idea que no se negocia y pues es una posición primero principista y católica que cierra las posibilidades a cualquier acuerdo, ¿no? Sí, sí. Y está amarrada a esa noción de que con los armados no se puede negociar ningún modelo ni político ni económico por nada del mundo. Pero pues eso también es falaz, absolutamente, ¿no? Eso de qué sirve sentarse, yo escribía esos comunicados y entonces, pero por nada del mundo se podía pasar la palabra negociación. Pero al fin y al cabo sí se está negociando, ¿no? Esa es la parte del tema del diálogo, pues pasa por la negociación, ¿no? Porque usted queda, yo quedo ahí y en qué punto nos encontramos, ¿no? Entonces eso es mojigatería total. Y eso es lo que, pues, hoy en día, eso es lo preocupante, es que ningún candidato, por ejemplo, a estas elecciones, pues tiene o por, no sé, Iván Cepeda quizás, pero el capital político para llevar a cabo un proceso de diálogo está muy escaso, ¿no? Muy escaso y tiene muchos riesgos. Y en el Congreso no pasan las vainas y está la Constitución limitando un poco de cosas también, ¿no? Y si va a modificar el artículo tal, eso es también un escándalo del berraco, ¿no? Todo es un escándalo, todo es un escándalo. Y lograr una paz a punta de escándalos es muy jodido, muy jodido. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Hay que, si me permite un comentario final por mi parte, ¿no? Hay que ser pacientes. Y en segundo lugar hay que dejar de ser miopes. Entonces déjenme aquí hacerles esto es casi con un minuto de comerciales. El 27 de abril, si no me equivoco, se cumplen los 80 años de la muerte de John Maynard Keynes, un gigante del pensamiento social, un tipo rarísimo, fantásticamente colorido. Y una de las obras fundamentales de Keynes, que tiene un título ahí medio tramposo, pero se llama Los costos económicos de la paz. Y es una crítica, es una obra maestra, ¿no? Es uno de sus libros clásicos. Y es una crítica al Tratado de Versalles, con el que los vencedores en la Primera Guerra Mundial cerraron la Primera Guerra Mundial. Y básicamente ¿Señor? Fue casi que el único tipo que lo vio. Y dijo, mire, ustedes están sembrando la semilla de la Segunda Guerra. Por eso es que el título es un poquito tramposo. No son los costos económicos, sino son los costos catastróficos en todos los dominios de esa paz mezquina y limitada. Y lo que él decía es, si ustedes no salen un poquito de su miopía de vencedores, que ni siquiera es el caso en Colombia,
porque los grupos están creciendo, no, uno no puede decir que está derrotado, estamos abocados a problemas. Bueno, no, y los dos últimos comentarios de los compañeros, pues, ¿cómo hacer memoria mientras sigue la violencia? Pues yo creo que es que no queda de otra. O sea, en realidad, pues no podemos esperar a que pase algo para empezar a construir este acervo de testimonios, de imágenes, de verdades también pues que las comunidades también están listas a entregar después de más de medio siglo de violencia. Pues digamos que es más que natural que hay que empezar a recoger y a publicar y la memoria se hace andando, digamos, no podemos esperar ni un día. Perdóname, yo ahí hago por favor, la autoridad. No, ¿cuál autoridad? No, lo que creo es que también ocurre una cosa con Colombia en comparación a otros países, y este es un país que ha hecho memoria toda su vida a pesar de estar en guerra. O sea, la gente lo ha hecho, como que no es una forma, tradicional en comparación con otros países que esperan que se acabe el conflicto para hacer memoria de eso, sino que este país pues ha estado en conflicto más de 60 años y la gente ha hecho sus procesos de memoria, también porque creo que en la memoria ven que hay una capacidad de resistencia frente a lo que ha pasado y que esa historia tiene que ser contada, más allá de que sea la historia de los vencidos o de los vencedores, sino esas historias que en el día a día, que no van a ser parte ni de la historia oficial, que no van a ser parte seguramente de las noticias de la prensa en primera plana, sino que aquí la gente se ha peleado durante toda su existencia tener finalmente un relato frente a eso tan atroz que es la guerra, ¿no? Y es cómo lo han resistido a partir también de un montón de, pues digamos, de cosas más allá de su voz, ¿no? Sino también como de lo que han hecho, como las comunidades pues en San José de Apartadó, pero también pues como todas estos grandes repertorios que hay, en que la gente se le ha parado también a la guerra, y yo creo que eso ha sido pues como un papel muy fundamental de la memoria pues en este país. Es muy raro, y para la gente extranjera es bien particular siempre de cómo se hace memoria cuando la gente se está dando y se están matando y hay un rearme y un reajuste y hay una negociación. Eso siempre es bien particular, pero creo que eso es parte también de esa trocha. Sí. Porque Dale. No, bueno, no, para cerrar, la compañera preguntaba pues que qué tiene de nuevo y esta narrativa o este libro, y creo que pues no tiene nada de nuevo. En realidad a mí sí me gusta como reconocer que uno se enmarca en una tradición narrativa que ha tenido Colombia. Claro, Molano, Castro Caicedo, o sea, hay mucha gente que ha escrito... Sí, pero digamos, sí, no es vanguardista bajo ningún concepto. Y lo mismo el tema de la fotografía, pues Jesús Abad obviamente es el más conocido, pero Henry Agudelo, Aymer Álvarez, o sea, ha habido fotógrafos del conflicto, que aquí no ha habido fotógrafos de guerra en realidad en el estricto sentido como si hubo en otros países. Aquí no ha habido fotografía de guerra por la misma naturaleza de la guerra, ¿no? Que es muy difícil fotografiarla mientras pasa, y este tema en Colombia ha sido una constante. Pero sí, digamos, el tema del blanco y negro, o sea, viene de una tradición tanto gráfica como narrativa
que yo recojo y que pues sí, no es muy, tampoco muy innovadora en ese sentido, pero que sí hay que mantener viva, pues porque es un formato muy válido, en mi opinión. No me aguanté la tentación. Hay un bichito que ustedes conocen que se llama Malinowski. Como yo hice mi doctorado en Polonia, lo conozco bien. Y Malinowski decía, mire, uno siempre que reproduce una tradición la va cambiando. La va cambiando. Imperceptiblemente, incluso cuando uno no quiere, ¿sí? Entonces, digamos, poner la tradición de nuevo en escena va renovándola. Y fíjese, aquí tenemos un problema nuevo, una situación nueva, entonces eso va enriqueciendo la tradición y va dialogando con ella. Entonces creo que hay que creer mucho en esas tradiciones y en la riqueza de continuarlas. Ahí soy malinowskiano. Sí, a propósito de las tradiciones, lo que para tocar este último tema, eso que acaba de decir Francisco, he aprendido con los mamos. Llevan 500 años hablando lo mismo y los antropólogos graban a uno y lo ponen como lo que es la verdad, lo establecido, y resulta que cada mamo tiene una versión diferente, propia, adaptada sin perder la esencia de ese relato, pero la cambia totalmente. Pero a lo que voy con eso es que la memoria y todos estos relatos en este momento, y es lo que yo digamos, valoro lo que se ha dicho acá, es el gran desafío que hay en este momento para los académicos, la intelectualidad, los cuadros políticos, de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque lo que uno ve en los documentos, etcétera, siguen con la misma, es decir, el esquema de análisis no concuerda con lo que está pasando. Es totalmente, se olvidan ya ni se habla de revolución, por ejemplo, ni de la insurgencia. Eso ya no se sabe si es por miedo o por qué. Y todos desconocen el papel de los Estados Unidos tan fuerte que está jugando en el mundo y obviamente en Colombia. Entonces, hay que enfatizar la necesidad de la creatividad en este momento de análisis, de pensar, de conocer. Yo les comparto unas palabras que le escuché a un comandante de las FARC hace muy poco, de los que firmantes y todo eso, cuando se hablaba de esto. Y decía, aquí las guerrillas se volvieron maleantes, narcoterroristas, bandidos, etc. Y él mismo que ha firmado dice, aquí las FARC no se han acabado, se han transformado. Y decía, cuando nosotros entregamos las armas, no éramos sino 6.000, pero logramos reunir hasta 13.000, decía él mismo, ¿sí? ¿Y qué pasa hoy? Nos comentaba un grupo muy pequeño. Hoy hay más de los que nos entregamos. Hay más armas y con mejores armas. Así lo dijo enfáticamente ese tipo, ¿sí? Entonces, hay un desafío. ¿Cómo caracterizar esto tan? Ya la palabra insurgentes la borraron. ¿Qué son entonces? ¿Sí? Y como decía Francisco, la diversificación de las fuentes de financiación son amplias, ¿no es cierto? Antes era el secuestro, ¿sí? Lo fundamental. Me acuerdo con el movimiento todo desde Bucaramanga, Valledupar, todos los propietarios fueron secuestrados, absolutamente todos, ¿no? El narcotráfico no era el oro, nada. Y hoy también lo que anotaban ahí, hasta manejan negocios legales, ¿no? Si uno ve los conquistadores de la sierra, ¿quién maneja el turismo en la Magdalena si no son los conquistadores? El que vaya a Ciudad Perdida va a la oficina legal de los conquistadores
paga, tienen guías y le garantizan seguridad. ¿Sí? Y las otras que existen pagan vacuna, ¿sí? Extorsión, porque son unos genios para la extorsión. ¿Sí? Entonces hay una diversificación, ¿no?, de la economía, ¿no? ¿Cómo es que llaman lo de negocios? Un portafolio muy completo, legal, ilegal, sicariato, así como manejan Ciudad Perdida y otros sitios arqueológicos, asimismo manejan el narcotráfico, el sicariato, porque también venden servicios y todo lo que nos podamos imaginar. Esa es la nueva realidad. ¿Cómo analizar eso? O lo que hablaban del ELN. El ELN hoy día no dice que nos vamos a tomar el poder. No, somos un grupo de resistencia armada y no la vamos a entregar nunca las armas. ¿Sí? En fin, el desafío, vuelvo, para todos los que andamos en todas estas vainas es comprender qué está pasando, porque si no lo comprendemos bien tampoco vamos a proponer cuál tipo de paz es la que sea, ¿no? Es un enredo. ¿Cuál paz? Si hay un enredo ahí político, ideológico, académico, etc. Entonces, eso. Bueno, pues agradecerles mucho, que esta sea ojalá la primera de muchas conversaciones. Aquí siempre estamos dispuestos, disponibles. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia, a Ramón por confiar en nosotros para tener pues este libro acá, que lo pueden consultar aquí en el Centro de Documentación, pero que además pues poder hacerle también esta conversa al profe, pues que también sus aportes son bien valiosos para esta discusión, y bueno, pues para todos y todas que también participaron y que nos pusieron también sus puntos de vista aquí. Muchas gracias.